Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Este miércoles 15 de mayo del año 2019 tengo el gusto y el honor de tener de invitado al diputado del Parlamento Centroamericano del FMLN, el licenciado Eugenio Chicas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, don Will, gracias por esta oportunidad. Este es un medio que ha logrado abrirse espacio con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y estas entrevistas juegan un papel muy relevante en la democratización del país. Y más que todo cuando hablamos claro. Esa es la idea. Y que mi invitado me responda claro, porque a veces el invitado me platica mucho, me rodea, me come el tiempo y no me dijo nada. Aquí he tenido un par de invitados que cuando no le conviene el tema, empieza a rodear y total, habló, a quemar tiempo y no dijo nada. Pero con don Genio no hay problema. Aquí sabemos de que el hombre, a pesar de ser funcionario, diputado del FMLN, pues también es analista. Bueno, ustedes tienen la autocrítica, vea. Siempre. No, y además siempre escribo también en el diario El Mundo. Sí, así veo. Tengo mi columna en el diario El Mundo que generosamente me ha dado el espacio, y cada semana ya. Y que todavía no se la han quitado. Más de como 3 años y medio escribiendo cada semana. Y que todavía no se la han quitado. No. El diario El Mundo ha avanzado mucho, es un medio muy plural también. En ese tema. Sí. Bueno, Eugenio Chicas, ¿qué fue de Eugenio Chicas después de la desmovilización, la guerra, y que ya como FMLN participaron en las primeras elecciones? ¿Participó usted en las primeras elecciones? Sí. ¿De qué participó? Fue la elección del año 94. La elección del año, teníamos muchas expectativas. Ajá. En esa elección al final lo que ganamos fueron 15 alcaldías. De las más relevantes era Tecoluca, Suchitoto, el pueblo donde yo he vivido y me acerco y me adoptó por muchos años. Entonces, esa elección nos permitió tener 15 alcaldías, 21 diputaciones, de las cuales en las primeras de cambio, en la primer plenaria de ese año, el 1 de mayo, perdimos 7 diputados que se fueron con el Partido Demócrata de Villalobos en aquella oportunidad. ¿Se separaron? Sí, pero fue una experiencia muy rica. ¿En la primera plenaria? En la primera plenaria. Wow. Sí, no era jugando. Ya venía hablado entonces. No, por supuesto. Pero eran de la línea del partido de Villalobos. De Villalobos. Recuerda que eso fue en el contexto de lo que fue el Pacto de San Andrés, con el que nos vacunaron con el 13% del IVA, etcétera. Y había un acuerdo entre el PD de aquella época y Arena. Fue en ese entonces el gobierno de don Armando Calderón Sol, por cierto. Entonces se dio esa ruptura en ese momento, pero sí, yo creo que nos inauguramos en esa elección. Yo participé como candidato a diputado en esa elección. ¿Propietario? Sí, y obviamente pues cumplí todo ese periodo, hice 2 periodos en esa oportunidad. Entonces hizo de 1994. Del 94 al 97 y del 97 al 2000. ¿Hizo hasta el 2000? Sí, hasta el 2000. O sea que no votó por la dolarización. No, o sea, realmente no estábamos de acuerdo con eso. Claro, es necesario decir que aunque no hemos estado nunca de acuerdo con ella, pero no hay una propuesta técnica suficientemente sustentada que pueda sustituir a la dolarización, y en ese sentido se debe de ser responsable, porque cualquier medida atropellada pues pudiera o pudo haber causado una gran debacle en el país. Por lo tanto, la dolarización es una realidad objetiva en el país. Sí. Del año 2000 en adelante, para el Tribunal Supremo Electoral, ¿o dónde? No. Salí de la legislatura en el año 2000 y luego participé en elecciones y fui elegido al Parlamento Centroamericano, pero fue después, en el 2001. En el 2001, Parlamento Centroamericano. Sí, de octubre del 2001, estuve en el 2001 al 2003. Solo estuve hasta ese periodo porque luego me exoneré del Parlamento Centroamericano para participar como jefe de campaña en el año 2003-2004 para la presidencial de 2004. Pero después de terminar la campaña regresó al Parlamento. No, regresé al Parlamento inmediatamente
y después fui propuesto y fui electo, participé en la primaria interna del Frente para competir por el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿También se va a primarias para eso? En ese periodo, sí, en ese periodo así se hacía. En las dos oportunidades que estuve en el tribunal, fui a primarias internas para ese cargo. Ajá, entonces, ¿en qué año quedó ya de magistrado su primer periodo? En julio, el 31 de julio del año 2004. El 31 de junio ya magistrado, ¿va? Sí, hasta el 31 de julio del 2009. Estuvo 5 años. 5 años. No se religió. ¿Cómo no? Pero después fue como presidente en el 2009. Ah, pues sí, pero es la misma vaina. Sí, o sea que pero fui a otro proceso interno dentro del FMLN. También. Otro proceso interno, sí, competía en aquel momento contra don Julio Hernández, por cierto. Ah, sí. Pero él había sido magistrado, ¿verdad? Él había sido magistrado, sí. Pero se separó del partido. Se separó, sí. Entonces estuvo prácticamente 10 años en el tribunal. 10 años en el Tribunal Supremo. Hasta el 2014. Hasta el 2014, sí. Y después del 2014, otra vez diputado del Parlacen. No, 2014 me quedé en mis asuntos privados. Luego en el 2015 participé en la elección, hubo elección en ese año legislativa y gané el curul para el Parlamento Centroamericano, debía de asumir en el 2016. ¿Es el que tiene ahorita? Sí. O sea, prácticamente después de los acuerdos de paz y que se formó en partido, su vida ha sido prácticamente como pública. Funcionario público, sí. O sea, han sido cortos periodos donde he estado fuera de algún tipo de cargo público. Muy corto. Y también fue ¿cómo se llama? Vocero, ¿verdad? Sí, o sea, desde el 2015 hasta el 2018 fui vocero del presidente y secretario de comunicaciones de la presidencia. Por eso no asumí el Parlamento, sino hasta cuando dejé el cargo en presidencia. Renunció al cargo, ¿verdad? Sí. Para las elecciones. Sí. Ok, entonces prácticamente la hoja de vida, si quieren asesoría electoral de Parlacen, asesoría de Asamblea Legislativa, de Choto, ahí estamos. Eugenio Chica te la sabe toda. También hasta de ser vocero del presidente. Sí. He estado de jefe de campaña en varias oportunidades. Y para ser vocero del presidente tiene que estar enterado de todo lo que está sucediendo en el gobierno, porque la prensa lo agarra a quemarropa, ¿no? Presidencia tiene un buen equipo de información para llevar seguimiento a las distintas áreas de gobernabilidad de los ministerios, y diariamente pues hay una minuta de lo que hace cada una de las instituciones. A buen 5 de la mañana ya se tiene la minuta para conocer cuál es la dinámica de los acontecimientos más relevantes. Porque ser vocero no es chiche, porque le preguntan de todo, no solo del presidente, no que todo el gabinete tiene que estar empapado de qué está haciendo. Y hay presidencia siempre ha tenido un buen sistema organizativo con las vocerías de comunicación de los 13 ministerios en ese momento y 14 ministerios y todas las autónomas. Bueno, son 55 instituciones. En buen salvadoreño usted ya está a punto de jubilarse, ya 30 años de servicio. ¿O le falta tiempo? Bueno, mientras haya vida hay que hacer algo. O sea, no, siempre pero hay una edad, ¿no? Que uno se jubila cuando uno cotiza y todo eso. Sí, no, pero todavía no estoy pensando. ¿Todavía no? No, todavía pensando no, pero ya le toca. Ya le toca, porque imagínese de esa época prácticamente del 94 al 2014... Ahí están prácticamente, ¿qué? Ahí están prácticamente 30 años de cotizar. Sí. Ya tienen sus buenas fichitas ahorradas ahí en la FP, ¿verdad? No, yo me quedé en el INPEP. Usted se quedó en el INPEP. Siempre me quedé en el INPEP, sí. No lo obligaron a... En ese momento no era para algunos, o sea, de acuerdo al tema de edad, no era obligatorio para algunos, era voluntario. Si nos queríamos quedar en el INPEP, yo opté por quedarme en el INPEP. ¿Y es más beneficioso estar en el INPEP? Es más seguro, siempre es más seguro. Las instituciones del Estado son más seguras. ¿Que las AFP? Por supuesto. Wow, la gente ahorita está media arrepentida de haberse metido hacia las AFP, porque sienten que el dinero lo prestaron. Claro, es un tema bien difícil. Bueno, Chile, que ha sido la meca
de la creación de los sistemas de pensiones ha dado marcha atrás, está planteando ahorita una reforma profunda realmente. En El Salvador se dio un buen paso de reforma, sin embargo todavía hace falta más para una reforma estructural. O sea, son temas bien complejos que ameritan acuerdo de país, como lo hubo en este gobierno. Pudo haber un buen paso de acercamiento a una reforma, pero todavía no es suficiente, es necesario profundizar para una reforma integral. Bueno, yo estoy cotizando en el ICFA desde que era soldado. Sí. El problema es que no tiene pisto el ICFA. Pero en eso yo creo siempre ha habido acuerdo de país y ha habido voluntad de todos los sectores por darle estabilidad al ICFA, porque es una institución del Estado, Cada obviamente. año tienen que hacer un préstamo. Es así. Cada año la asamblea hace un préstamo como de 30 millones. Sí. Solo para pagar las pensiones. Lo que pasa es que también como sociedad debemos de valorar la importancia de la institución armada, sobre todo en una coyuntura como esta, donde hombres y mujeres de la institución armada han contribuido también en esta nueva etapa con la seguridad pública del país. Bueno, de hecho, la Fuerza Armada tiene una muy buena imagen en la opinión pública y por lo tanto respaldar ese sistema de pensiones, respaldar al ICFA es muy importante como país. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Por ejemplo, yo todavía no me jubilo, ya como dice usted, casi, pero... Aruñando, pues todavía no aruño. Y el Estado tope la tarjeta de crédito, que ya no pueda seguirse endeudando más, porque hay un tope, claro, ¿no? Claro. Sí. Y como año con año tienen que estar prestando 30 millones de dólares y más solo para las pensiones. Sí. Y cuando el Estado ya no puede endeudarse y no pueda sacar ese crédito de 30 millones, ¿qué va a pasar con nosotros? Entiendo que la Fuerza Armada ha venido planteando ya su propia propuesta, ha venido articulando su propia propuesta para contribuir a un proceso de reforma del ICFA, porque obviamente tienen que plantearse una reforma para aliviar esa situación, y lo otro es el compromiso de país, donde mediante el diálogo todos los sectores también debemos de tener la disposición de contribuir con quienes se han sacrificado también por el país. Me fui chuco, yo en el IMPEC me hubiera quedado mejor. ¿A usted lo asesoraron bien o a usted le prendió el bombillo? Como desde el principio nosotros tuvimos una postura crítica con el tema de las AFP, desde el principio ya veíamos venir que no eran reglas muy claras, que era incierto el funcionamiento de las AFP. Sin embargo, creo hoy se han dado importantes pasos de reforma, hay que avanzar a una reforma estructural todavía para eso, y eso depende de voluntad política. Bueno, el nuevo gobierno tiene una responsabilidad importante también en ese sentido, como hemos visto en las últimas encuestas. Tiene un alto valor, un valor muy importante el nuevo gobierno, pero claro, uno sabe que así como es la altura así es de la caída. Valoración, exactamente. Entre más alto se eleva, así es. más fuerte más alto está el zapote, más le raja cuando cae. Así como es el sapo, dicen. O sea que los del FMLN, por no estar de acuerdo en la privatización, llamémosle así, de las pensiones, con eso de las AFP, ustedes todos están metidos en el imperio. No. Somos algunos. O sea, los que ya teníamos cierta edad en el momento de la reforma, podíamos optar si nos quedábamos o no en el INPEP o nos íbamos a las AFP. Muchos diputados jóvenes nuestros no podían optar y se tuvieron que ir a las AFP. Mucha gente del frente está en las AFP. No podían optar. Yo pensé que solo ustedes iban a salvar. Somos algunos los que teníamos ya, que estábamos arriba de los 35 años en ese momento, podíamos voluntariamente optar. Pero eso es la mayoría de los dirigentes. No, pero si usted es el más joven. Pero muchos se fueron a las AFP incluso. No, pero quizás nuevas generaciones que no fueron combatientes. No. También de la gente mayor algunos optaron por las AFP. Es variado. Yo creo que me fui chucos por estar venerando mi Fuerza Armada. Yo dije, yo soy fiel, leal. Y total que creo que me voy a ir a Chicago con mi pensión. No, pero tenemos que echarle el hombro al ICFA. Hay que trabajar por eso. Pues sí, y cuando truenen estas AFP, porque el pisto lo han prestado y no lo tienen. Hay que avanzar en la siguiente reforma. O sea, yo creo que la responsabilidad del país, y como FMLN también estamos comprometidos,
a seguir trabajando, a buscar un diálogo nacional para contribuir, porque haya una reforma de fondo en ese sentido que contribuya a seguir mejorando el sistema de pensiones. Una pregunta, ¿usted prácticamente ha vivido de un salario desde hace más de 30 años? Sí, así es. ¿Ha ahorrado de ese salario? Vivo en el mismo lugar desde hace 25 años, vivo en mi misma casita en la colonia Centroamérica, mucha gente conoce, sabe. Ya, 30 años ya terminó de pagarla. Sí, con el Banco Agrícola, por cierto. Ajá, pero ¿empezó con quién pagando? ¿Con Ahorromet, casa? No, siempre con el Agrícola, siempre con el Con Agrícola. ellos empezó a pagarla. Sí. O sea, ahorita usted prácticamente 30 y fracción de años de ganar un salario mensual, tiene su casita, su carrito. Sí. ¿Y ahorritos? Modestamente, siempre un poco ahorro, pero sí, un poco. Además siempre siembro los frijoles que nos comemos, o sea, dedicamos un esfuerzo a la agricultura. En el también patio en de la casa, así como en huerto casero. No, en Suchitoto. Siembro algunas manzanitas, tenemos frutales, ya tenemos años cultivando frijol también. Ah, qué bien. No hay que. ¿Y no hay es duro que el blandito? Del blandito, por cierto. Cuscatleco blandito. Ok, pero en todos estos tiempos, porque hay funcionarios que en tantos años pues tienen la cultura del ahorro, como Cifrido Reyes. ¿Tiene usted ahorrado unos sus 500,000 bolitas? No. ¿No llega hasta ahí? No. Yo tengo ahorro sumamente modesto. ¿Más bajo? Muy poco. Y sin echar a cuenta los 50 que ganó Anahí. Eso pues se siguió un proceso que en su momento se va a conocer porque se saldaron, como nos habíamos comprometido, todas las deudas con procesales. Y lo demás se donó a una institución de salud, todo, absolutamente. ¿Todo? Sí. Ay, qué chivo, mire, es primicia, porque nadie sabe que usted donó. Sí, eso se donó. Y la institución pues lo dará a conocer en su momento. En su momento. Así es. Yo pensé que lo había donado a una fundación o algo así. No, a una institución de salud pública. De allá de Suchitoto también. Más cercano a San Salvador. Más cercano a San Salvador. Sí. Vaya, esa es buena noticia, o sea, nosotros lo hacíamos viajando con 50,000 bolas allí con la jefa. No, vaya, ven, ustedes que son morbosos, que están en Facebook, estos de Facebook van a estar diciendo, anduvo, pero dándose la buena vida, don Eugenio, con los 50,000 que se ganó ahí con Nayib, pero ya está aclarando ahorita el señor diputado que no es así. Bueno, entonces significa que usted que en 30 años de infracción, por muy económico que usted ha sido, porque supongo que ha sido moderado para su gasto, ¿verdad? Porque el que gasta más de lo que gana, pues se le nota, se le debe a medio mundo, aparece en DICOM y que usted no lo ha visto en DICOM. No, entonces significa que ha sabido administrar su presupuesto. Así es. ¿Verdad? No se ha gastado más de lo que gana. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Digamos, hay otros funcionarios que sí, pues de tanto de la derecha, la izquierda, el centro. No, y como le digo, siempre he vivido en la misma casa que la gente conoce de manera modesta, pues, o sea, decente, pero modesta en la colonia Centroamérica, pues, o sea, tengo que 20 años de Eugenio vivir Chica ahí. ¿No tiene barrilitos enterrados en el patio de la casa? ¿No? No. Va, pues no vayan a ir a escarbar porque le van a ir a fregar el jardín de Choto. El hombre está sincerando, dice que no tiene barrilitos enterrados, ¿verdad? Bueno, porque ahora vámonos a los 10 años de gobierno. Analicemos los primeros 5 años, pero tal vez en una manera más rápida. Y ahí nos concentramos en los 5 años ya de un comandante del FMLN, con su funcionario y todo, pues, del FMLN, porque primero decían que Funes no pertenecía al FMLN y que fue un gobierno que hacía cosas de su propia línea, pues, no siguiendo un programa. Siempre nos hemos hecho cargo de que ese gobierno fue nuestro, aunque tenía sus particularidades, porque era un gobierno de alianzas, pero también nos tenemos que hacer cargo
en política de que era también nuestro gobierno. No, pero compartieron ministerios. Por supuesto, por eso nos hacemos cargo. Habían ministerios que ustedes no tenían nada que ver. Correcto, pero a la población se lo ofrecimos como un gobierno del FMLN y por lo tanto teníamos que compartir responsabilidades. Pues entrémosle con todo. ¿Cómo valora los 5 años en temas de seguridad, educación, salud, de los 5 años de FUNE? La semana pasada hubo un estudio de la CEPAL, hay un estudio de la CEPAL que cualquiera lo puede buscar en línea, el estudio de la CEPAL, que concluye que en la última década en América Latina han sido 3 países los que han sido exitosos en la superación de la extrema pobreza. Dice la CEPAL que esos 3 países es Uruguay, Costa Rica y El Salvador. Eso es lo que dice la CEPAL. Nosotros estamos en tercer lugar. Sí, o sea, somos los únicos 3 países más exitosos en América Latina en haber aliviado la extrema pobreza y haber aliviado la enorme distancia que ha habido en estos países entre la opulencia y la extrema pobreza. ¿Y aquí en El Salvador cómo aliviamos la extrema pobreza? Bueno, por ejemplo, ¿cómo se expresa este tema? Por ejemplo, en el tema de la mortalidad infantil. El Salvador, según datos de la OPS, por ejemplo, de Naciones Unidas, El Salvador ha mejorado sensiblemente en el tema de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna. Muchas de las enfermedades que antes eran un azote violento para el país se han logrado controlar. Yo creo que de los mayores éxitos de los gobiernos de izquierda del FMLN ha sido precisamente la política social. Por ejemplo, en materia, para señalar otros temas en educación, por ejemplo, en materia educativa, hoy El Salvador, por ejemplo, juega lugares honrosos en las competencias en matemáticas a nivel internacional, en biología, en química, en muchas materias afines donde por primera vez estamos compitiendo en estas olimpiadas de especialidades. ¿Por qué? Porque ha mejorado sensiblemente la educación, no en los niveles en los que quisiéramos tener, pero la educación hoy, por ejemplo, es más inclusiva. Por ejemplo, de las cosas más exitosas ha sido los paquetes, por ejemplo, escolares, paquetes de zapatos, de uniformes, de alimentos, del vaso de leche, que ha permitido que muchos niños y niñas que antes no podían ir a la escuela, hoy sí pueden ir a la escuela. Entonces, este es uno de los puntales muy significativos de la política social. Menos analfabetismo. Igual, por ejemplo, en ese sentido, todo el esfuerzo de las brigadas para superar el analfabetismo a nivel nacional ha permitido que un buen número de departamentos y municipios del país, creo que ya rondamos alrededor de los 100 municipios del país, estén libres de analfabetismo, de acuerdo a los parámetros de Naciones Unidas. No ha terminado todavía la tarea continúa, pero también hemos avanzado en esto de la alfabetización. Otro tema sensible, por ejemplo, ha sido también la infraestructura de salud. En salud, por ejemplo, el país no solo logró superar muchas de las enfermedades que asolaban el país, sino que también se mejoró la infraestructura médica. Por ejemplo, en eso podemos exhibir resultados como es el nuevo Hospital de la Unión, el nuevo Hospital de Maternidad, por ejemplo. Hay todo el proyecto, el Seguro Social de San Miguel. El Seguro Social que está a punto de terminarse ya, pues, o sea, ya prácticamente es una obra concluida. Está también la unidad especializada del Seguro Social en Apopa, por ejemplo, que es la unidad familiar del Seguro Social en Apopa, que tiene prácticamente todos los servicios. Hay 8 unidades especializadas a nivel nacional del Seguro Social para atender también pediatría. Entonces yo creo que en materia de salud efectivamente se avanzó. Por ejemplo, el cuadro básico de medicamentos, que en el año 2009 lo heredamos con el 56%, el cuadro básico de medicamentos se ha mantenido en el 86%, según datos verificados por la OPS. No está en el 100 todavía, casi ningún país lo tiene en el 100. Y, por ejemplo, la mala práctica que había en gobiernos anteriores de comprar cantidades de medicina a laboratorios afines a los que patrocinaban la campaña, que incluso compraban medicina vencida. Yo recuerdo que salían en la época del señor Majano,
Fue del seguro. Enterraban, ¿se acuerda que hasta enterraban unas megafosas? Sí. Megafosas, o sea, estamos hablando de un hoyito, sí, un hoyote grande, donde ahí enterraban cantidades de medicinas, pero cantidades, que se vencían en todos los hospitales y las enterraban. Sí. ¿Se siguió dando esa mala praxis en el gobierno del frente? No, absolutamente no, y hoy se han mejorado los mecanismos de compra de medicamentos. Incluso hay medicamentos que lo que se está haciendo es en el contexto, y esto ha sido un tema del Parlamento Centroamericano, facilitar con los ministerios de salud de la región las compras concertadas a nivel regional de medicamentos, que ha permitido abaratar la compra. Bueno, producto de nuestro gobierno, de este gobierno del presidente Sánchez Serén, también, por ejemplo, se logró abaratar los precios de los medicamentos. ¿De qué manera? Bueno, por ley, o sea, se puso normas, se imprimieron medidas para bajar, por ejemplo, bueno... Y pusieron a aquel de apellido Coto a que los taloneara también. Bueno, ese Coto ha sido famoso. Yo soy hipertenso, por ejemplo. Uno de mis medicamentos para la hipertensión, yo recuerdo que costaba $42. Hoy me cuesta 18. De 42 a 18, Will. Y esto es un aliciente. Cuando hay más inflación. Y este es un aliciente para la clase media, que somos los que más consumimos medicamentos. ¿Y no será que ustedes eligieron 3, 4 medicamentos para bajarle? No. Y para tenerlos ustedes de caballito de batalla y los demás siguen lo mismo. ¿O fue un estándar? Fue un estándar. Hay medicamentos que han bajado más, otros han bajado menos, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver con las licencias internacionales, con las franquicias, etcétera, pero sí hay una disminución que ha permitido un ahorro para la población de millones en ese sentido. Bueno, otro avance en materia de salud ha sido, por ejemplo, los ECOS, las unidades comunitarias de salud, que ya el país está arriba de más de 700 unidades comunitarias de salud, que eso es lo que ha permitido disminuir la mortalidad infantil y mejorar el tratamiento, por ejemplo, de las madres en gestación. Actualmente el 98% de los alumbramientos, de los nacimientos, se dan en hospitales, se dan en clínicas. Solo el 2% se dan en clínicas nacionales. Y algunos que se dan en clínica privada de quien puede pagar. Y siempre ha sido así, y bueno, que bien quien lo pueda pagar. Pero el 98% de los nuevos alumbramientos se están dando ya en el sistema de salud y no con parteras en vivienda. Entonces, esto ha sido un salto de calidad en el sistema de salud muy importante para el país. En esto, por ejemplo, también el mismo Seguro Social se ha ampliado, se ha modernizado, ha mejorado los niveles de atención. Ahora bien, hay que ser autocrítico en un tema. Yo creo que el gran reto en el que debe de avanzar el sistema de salud todavía es en la calidez de la atención. Porque la gente se queja mucho de esa parte, o sea, de que muchas veces un hospital puede estar bien equipado, unidad de rayos X, tomografía axial computarizada, medicamentos, etcétera, pero si el personal no tiene la amabilidad, la calidez, el grado humano de atención, eso echa por tierra cualquiera de los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este sí es un déficit que se debe de seguir mejorando. Obviamente las inversiones en salud continúan. Bueno, al fin se logró aprobar, después de muchos obstáculos, el crédito, por ejemplo, para construir el nuevo Hospital Rosales, que ya se autorizó ese crédito. Eso es muy importante. Eso va a permitir no solo la construcción del Hospital Rosales, sino también el hospital de la región norte del país, que va a estar entre Nejapa y Apopa. ¿Y ese Rosales va a ser en las mismas instalaciones o en otro lugar? En las mismas instalaciones, van 3 torres, 3 edificios en esa misma locación. ¿Y cómo van a hacer para estar construyendo? Eso ya es la creatividad que tienen. El polvo que genera eso y con los enfermos. Tienen que resolver ese tema técnico, así es, tienen que resolver ese tema técnico, pero en esa misma locación se va a construir. Qué bien, entonces no van a cambiar de ubicación. Luego, otra área de sensible avance para el país ha sido el mejoramiento de la red vial. Nuestro país, por ejemplo, en esto tiene un reto muy importante. Por ejemplo, este año el país arribó ya a una cantidad superior mayor a 1.100.000 vehículos, cuando la red vial
podría soportar un estimado de 500.000 de vehículos, pero tenemos 1.100.000 ¿Y cómo han hecho vehículos. ustedes para resolver ese problema? No, es un tema que, por ejemplo, que se ha mejorado la red vial. Resolver el tráfico vehicular. ¿En hacer calles nuevas? En mejorar. ¿En ampliar las que ya están? Ampliar, por ejemplo, quienes viajan al occidente han visto, por ejemplo, todo el esfuerzo que ha habido en el recarpeteo, no solo de la ruta, por ejemplo, la nueva carretera, la nueva pista de Sonsonate a Cajutla, por ejemplo, que es uno de los corredores más importantes para la economía del país. Esa se amplió. Eso fue una inversión alrededor de los 58 millones de dólares. Luego el recarpeteo de la ruta que va de Sonsonate al Poliedro, por ejemplo, que en eso se ha avanzado muchísimo también. La carretera que va a Santa Ana y de Santa Ana a Chalchuapa, donde todavía se están efectuando trabajos. La ampliación del tramo aquí de Santa Tecla al inicio de la carretera del puerto, las 4 carriles en esa vía, y luego la ampliación del kilómetro 19 de Zaragoza al puerto de la Libertad, una obra que hasta este día ya tiene un avance del 93%. Y en el tema de seguridad, en los 10 años ha recibido... 95.3% es el estado del desarrollo de la carretera al puerto hasta este día, y el bypass tiene una evolución del 32.4%. ¿Ese bypass va a ser que no va a entrar uno al pueblo de la Libertad? Ya no. O sea, eso va a ser un alivio, y simultáneamente se ha venido invirtiendo consistentemente en mejorar la infraestructura del puerto de la Libertad. El puerto de la Libertad es uno de los principales polos turísticos del país. Entonces ahí ha habido una inversión importante, y este bypass va a permitir atraer nuevas inversiones también para esta región. Este bypass va a iniciar de la carretera que va para el puerto y va a conectar ¿a dónde? Por San Blas, por la zona de San Blas, adelantito de San Blas. Adelante de los puentes. Sí, sí. Sí, porque pasar ahí fines de semana. No, y los periodos festivos, por ejemplo. Hay un amigo que has hecho 2 fiestas ahí de sus cumpleaños, y yo solo por la salida. Ajá. El sábado o el domingo en la tarde, por la salida de ahí, de esa zona, para mi pueblo San Miguel, no, hombre, le digo yo, no, está peor que salir el viernes de San Salvador. No, por eso esta era una obra necesaria. En el gobierno del señor Saca, por ejemplo, construyeron el primer tramo que iba de la salida de Santa Tecla hasta el kilómetro 19, que es exactamente a Zaragoza. Y hoy nuestro gobierno es el que ha hecho este tramo para continuar ya con los 4 carriles hasta allá. En el tema de seguridad, ¿qué ha mejorado los 2 gobiernos del frente que los 20 años de Arena? Datos concretos. Yo tengo los datos, por ejemplo, que son verificados por Naciones Unidas. En el año 2015, El Salvador tenía 103 asesinatos por 100.000 habitantes. 103 asesinatos por 100.000 habitantes. En el año 2016 bajamos esa cifra a 81. En el año 2017 bajó a 60. Y en el año 2018 ha bajado a 51. O sea, prácticamente lo han bajado el 50%. El 50%, o sea, ojo, quiero decir esto, todavía es una cifra gravísima. O sea, estamos hablando de muertos diarios. Estamos hablando, no, por 100.000 habitantes. Por 100.000 es el promedio, eso lo trabaja Naciones Unidas, ese concepto de cuántos homicidios hay. Y ahí evalúan cuál es el país más violento y todo por eso. ejemplo, ahorita, estos primeros 4 meses del año, déjeme decirle cómo está la situación. Por ejemplo, hasta abril han ocurrido 1.059 homicidios, hasta el mes de abril. Sí. El año pasado, por ejemplo, habían ocurrido hasta el mes de abril 1.264 homicidios. O sea que hemos reducido en un 16.2% en comparación al año pasado. ¿Y en el tema de los desaparecidos? Este es un tema bien complicado, bien grave. Déjeme ver cómo tengo registrado el tema de los desaparecidos.
Sí, este es un tema sumamente delicado. Bueno, la PNC registra, por ejemplo, en enero se registraron 217 desaparecidos, en febrero 193, en marzo 229. En total fueron 639. De esos se logró resolver 282. 189 aparecieron porque aparecieron, porque se habían echado sus tragos, porque se habían ido para otro lado, porque una señora los convenció, etcétera. Se fue con otra. Y todo. 60 había sido por violencia, pero no fallecieron. Y 52 sí se encontraron fallecidos. De esos 282 casos resueltos, 52 se encontraron fallecidos. Queda pendiente con expediente abierto de esos 3 meses 307 casos. Comparando los gobiernos de Arena con los gobiernos del FMLN, también ustedes han mejorado en el tema de la seguridad. Se ha mejorado bastante. Por ejemplo, no solo es el tema de cuántos crímenes ocurren en menor medida, sino también el hurto, el robo, son delitos que se han reducido considerablemente. Hay delitos que son complejos, por ejemplo, el tema de la extorsión, sí es un tema en el que se debe de trabajar más, porque es un tema que amerita mayores capacidades de investigación, y en esto yo creo que sí es importante aunar esfuerzos para poder avanzar con mayor claridad en esos temas. Bueno, el nuevo gobierno tiene un reto muy importante. Ahora, en este tema también hay que reconocer que uno de los avances cualitativos que ha reconocido la comunidad internacional es la instalación del Consejo Nacional de Seguridad, que ese consejo está instalado con medios de comunicación, con la empresa privada, con la cooperación internacional, con iglesias, con expertos en el tema de criminalidad, con ONGs, etcétera, y eso ha permitido definir grandes ejes de atención al tema criminal del país, como es, por ejemplo, uno, las políticas punitivas de represión que siguen siendo necesarias. En esto, por ejemplo, los programas de reinserción también son muy importantes, pero lo decisivo, francamente, es la prevención. Sí, o sea, y en el tema de corrupción, en los gobiernos de Arena se ha destapado un montón de temas de corrupción. Hay un presidente en la cárcel, hay funcionarios, está el señor de Anda que ya terminó de pagar, ya salió libre. Y ahora el caso de Mati Gil, ¿se acuerda? De Mati Gil, que bueno, ese le fue bien, porque ese no le tocó devolver nada. Ahora le están obligando a que le bajan la pena, pero que devuelvan lo robado, como decía en la campaña de Nayib. En el tema de corrupción, en los 10 años del FMLN, ¿ha tenido conocimiento de algún funcionario que se le haya pasado la manito? Bueno, estos son temas que siempre deben de estar abiertos a la fiscalización de las instituciones del Estado. Y en este periodo yo creo que en qué avanzamos nosotros como gobierno, que es lo que nos correspondía, es en transparencia. Por ejemplo, el país en estos 10 años pudo avanzar con la ley de acceso a la información pública, por ejemplo. Sí. En eso pudimos avanzar. Antes, por ejemplo, había una oscuridad total respecto a qué hacían las instituciones del Estado. Hoy, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo, hay normas, aunque ponen un montón de información que dicen que es reservada. Sí, pero la ley así lo determina, o sea, pero eso ya no lo determinamos como gobierno, sino que lo determinó el legislador, qué información es reservada y cuál no. Pero déjeme decirle que reservada es apenas el 3% de la información. Bien poco. El 97% es pública. Entonces yo creo que un elemento muy importante es que precisamente el que haya mecanismos de acceso a la información ha facilitado la operatividad del sistema de justicia. Hoy la impresión que hay es, hoy es cuando hay más corrupción. No, hoy es cuando más conocemos sobre la corrupción. Porque hay más mecanismos. Porque hay más mecanismos. Entonces yo creo que el país, la región, ha avanzado mucho en este tipo de mecanismos. Hoy, por ejemplo, para cualquiera esconder dinero es muy difícil.
Si no, veamos los casos de Odebrecht en Brasil y todo eso, o sea, expresidentes, exfuncionarios, empresarios. O sea, hoy cada vez es más difícil esconder el dinero, la trazabilidad es más clara. Entonces, la percepción de que hoy haya más corrupción tiene que ver con que hoy es más visible los procesos de investigación sobre la corrupción. ¿En los gobiernos del Frente le dieron alguna licitación a esa empresa Odebrecht? No, aquí no hubo, no. Odebrecht, hasta donde conocemos, no ejecutó ningún proyecto en El Salvador, ninguno. ¿Se salvaron ustedes? Sí. ¿Ya tenían información o la abolieron? Desconozco cuál, porque los periodos en que se dieron ese tipo de hechos fueron anteriores a la gestión al menos de Salvador, pero incluso el presidente Funes no trató tampoco con pero ese ya tipo me de agarró empresas. 3 minutos y no me contestó. ¿Qué es lo que quiere que le responda? Que si usted tiene conocimiento de algún funcionario... No tengo conocimiento, yo no tengo conocimiento, pero creo que todos los funcionarios públicos, incluso mi persona, debemos de estar abiertos a los procesos de auditoría. No, usted ya dijo que vive en la misma casa, que siembra frijolitos y que no tiene $500,000 en la cuenta. Pero aún con lo que yo diga, yo creo que todos nosotros siempre. No, lo que pasa es que lo que usted dice que queda grabado. Sí, por supuesto. Entonces, y más adelante le sale en clavo, todo lo que diga será usado en su contra. Así es. No, yo creo que debe de haber una cultura en el país en ese sentido, de ocultar todas las finanzas en ese sentido. Entonces yo creo que hemos avanzado considerablemente y creo que este es uno de los periodos de mayor transparencia. ¿Me ayuda con la foto 7, por favor? Por ejemplo, uno cuando es funcionario está bien complicado porque está expuesto ya sea a auditorías reales, auditorías políticas o de todo. Mediáticas incluso. Y auditorías mediáticas. Por ejemplo, imagínese esto que saca la Corte de Cuentas, mire, que dice, Corte de Cuentas condena a Gerson Martínez a pagar $2.300.000 por ilegalidades en Citrans. O sea, está hablando ahí dice más cosas, a la Cámara Segunda de la primera instancia de la Corte de Cuentas, condenó al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y al viceministro de Transporte, Nelson García, a pagar, dice, $2.300.000. Hay que ver. ¿Y eso considera usted que es un ataque de la derecha por difamar al gobierno? ¿O pudo haber un indicio de ese faltante ahí? No conozco ese proceso, tendría que conocer la documentación para opinar. En todo caso, esos procesos son apelables, pues, o sea, para poder presentar todos los elementos. Esa es la primera instancia. Así es. Entonces usted desconoce eso. No, de ese proceso no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Usted está igual al diputado Emilio Coreas cuando viene aquí. Todo lo que son huevellos de arena o malos entendidos de arena. No, es que ahí no están hablando. No, pero es que ahí usted y yo sabemos, pero usted y yo sabemos que no están hablando de robo de dinero. No, pero están hablando de... Sí. O sea que no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de los 10 millones de Taiwán. O sea, esa es otra cosa. Eso sí fue robo. Bueno, ese está en el sistema de justicia. Yo no podría tampoco adelantar criterio porque ese es un tema que está en sede judicial y uno no puede de manera irresponsable señalar. Pero cuando la Corte de Cuentas condena a pagar es por faltante o malversación de fondos. Así, y malversación no necesariamente es robo. No necesariamente es eso. Invertir mal. O sea, un fondo que lo tenía dedicado a una cosa lo ha invertido en otra obra, como la vez pasada cuestionaban la inversión en el estadio de Santa Tecla, la Chelona, ¿se acuerdan? Sí. O sea, no es que se lo haya invertido en su casa, lo invirtió en otra obra. Así es. No, pero ahí eso no están hablando de otra obra. Bueno, pero ahí mencionan al ministro. Yo me acuerdo que Gerson Martínez al inicio llevó unos paquetes a los juzgados. No, y en ese de arena, y hasta esta fecha no se sabe nada. En ese sentido yo le voy a decir, Gerson Martínez, yo lo conozco personalmente, sé sus condiciones de vida, y es un hombre con una hoja muy limpia en el partido y en el país. O sea, es un funcionario que yo lo conozco personalmente. ¿Mete las manos al fuego por él? Y hoy sí, yo meto las manos por él. ¿Que es honrado, honesto? Es un tipo honrado, honesto. ¿Y que no se va a agarrar un 5 que no sea de él? Absolutamente no, yo lo conozco personalmente. Bueno, sí.
Ahí sí yo lo Usted lo conoce y sí, usted sirve de fiador, dice. Con 2 millones y pico. Así es, no, yo sé. No, y yo sé que sabrá llevar ese caso en las instancias que correspondan, pero Gerson es un cuadro, una persona intachable. Intachable, bueno. Así es. Ahí está la respuesta. Ahí el pueblo ya le respondió don Eugenio Chicas. Y pues aquí en Facebook están molestos y que molesta, mire. Dice, sí, dice, preguntarle, Will, dice que ha reducido la pobreza porque todos los que matan los pandilleros son pobres, dice, por eso es que hay menos pobres, dice, menos pobreza. No, yo creo que la gente tiene derecho de cuestionar, pero por eso señalaba la fuente de la información. O sea, la CEPAL no depende de nuestro gobierno, es el Consejo Especializado de Asuntos Económicos en América Latina, tiene supervisión por Naciones Unidas, por distintos entes económicos, y es la CEPAL la que certifica que en El Salvador se ha reducido la pobreza. Entonces, y yo creo que ahí hay que ahondar otro tipo de datos que me parece que son importantes también. La situación económica del país ha mejorado mucho, Will. Incluso quien pueda revisar las encuestas, por ejemplo, de la UCA, de esta semana anterior, y hoy la que circuló esta semana de Gallup, por ejemplo, uno puede ver elementos de cómo ha mejorado la condición del país. Por ejemplo, yo estaba revisando datos del Banco Central de Reserva. Los depósitos en este país, por ejemplo, aumentaron en estos 4 meses un 4.7%, eso significa 621 millones más de depósitos en el país para completar 13.722 millones de dólares en depósitos en la banca. Los préstamos han crecido un 6.4% en estos 4 meses, hay 840.9 millones más de créditos en el país en estos 4 meses, para una cartera crediticia de 14.052 millones. O sea, si esto mejora, si hay más depósitos, si hay más créditos, es porque la economía se está moviendo mejor. Las reservas de liquidez, según el BCR, por ejemplo, el país tenía el año pasado 2.893 millones de dólares en reserva de liquidez. Hoy, en este cuatrimestre, hemos aumentado 244 millones, tenemos 3.137 millones. Yo siempre he dicho que El Salvador no es un país pobre. No, hay recursos. Hay plata. Hay plata. Pero ¿quién se agarra la plata? Pues porque... Es que ahí vamos a otro tema, no, ahí viene otro tema que es complejo. Tanto préstamo, imagínense. No, pero ahí yo creo que sí, y la remesa misma, que es un aporte que recibe el país, pero es obvio que el país amerita una reforma tributaria en la que los que tienen más pagan más. Eso lo anunció el nuevo presidente. Ustedes lo vienen diciendo desde antes de ser gobierno. Pero no tuvimos correlación. ¿Cómo no? Tuvieron los votos. No con que tuvieron los votos para préstamos, que son 56. En eso no nos acompañaban ni PDC, ni GANA, ni PCN, no nos acompañaban en estos temas. Para asunto de hacer pagar a los patrocinadores de los partidos. No nos acompañaban en esos temas, absolutamente. Eso lo conozco. Al dedillo. Al dedillo, que en esos temas ellos, o sea, tenían su propia valoración política. O sea, yo no digo que ellos actuaron mal, no, tenían su propia valoración política. O sea, porque tenían su apreciación de que hacer eso podía afectar el desarrollo económico del país. O sea, no los estoy penalizando porque no lo hicieron, no, es un tema de criterio jurídico. Ahora bien, en este último año, ¿cómo ha mejorado, por ejemplo, el tema de la recaudación tributaria? Yo creo que eso es importante darle una revisadita a esa parte, porque, por ejemplo, déjeme revisar mis datos. No sé si tengo los datos a mano del crecimiento de la tributación. Renta. Por ejemplo, el 30 de abril de este año, Will, a todos nos tocó la declaración de renta. Sí. Por ejemplo, la expectativa que había era recibir 527,000 declaraciones de renta. No se recibieron 527,000.
se recibieron 557,000 declaraciones de renta. Wow, más. 30,000 más. Pero además, la previsión que había hecho Hacienda, que era pública, era recaudar 395 millones. ¿Y cuánto recogieron? Se recaudó un 5.7% más, o sea, 458.2 millones. ¿Quiere decir que ustedes le están dejando pisto a Nayib Bukele? Lo que corresponde, porque como hay un presupuesto en ejecución para este año, pues, o sea, pero sí queda una situación más, más tranquila en materia financiera. Bueno, en materia de inflación, por ejemplo, ¿cuánto tenemos de inflación ahorita? Anual acumulada, 0.8 de inflación. En momentos en que Honduras tiene un 4.9 de inflación, Guatemala un 4.8, Nicaragua 5.9, Costa Rica 2.1 y nosotros estamos abajo. Sí. ¿Me ayuda con la pantallita número 5, por favor? Fíjese que me llamó la atención, usted dice que están bien en el sistema educativo, que hicieron mucho. Que ha mejorado. Que ha mejorado. Todo eso. Pero fíjate que estaba leyendo esa publicación de un ex guerrillero, porque Roberto Cañas fue guerrillero, ¿va? Yo lo conozco, es amigo mío. ¿Pero fue guerrillero? Sí, por supuesto. Y además un hombre firmante de los acuerdos de paz. Ah, pues entonces era cabezón, no era gato. No, es un hombre muy talentoso. Era de los macizos. Es un hombre muy talentoso. Imagínese cómo le pone, mire, la década perdida de educación, en educación, dice. Es un término que voy a emplear para describir el raquítico avance de la educación en la década, o sea, los 10 años de gobierno del FMLN, dice. La evaluación se hace a partir del grado de cumplimiento de las promesas que hicieron. Le pone década perdida. Lo que pasa es que don Roberto Cañas, entiendo que él aspira a ser el próximo ministro de Educación del gobierno del señor Bukele. Y anda ganando méritos diciendo mentiras. Sí, porque realmente El Salvador hoy tiene muchos créditos por el avance del sistema educativo. Por ejemplo, bueno, la universidad en línea no se conocía, es un tema que se ha actualizado. ¿Y el nivel de la PAES ha subido, se ha mantenido o se ha bajado? Ligeramente ha subido la PAES, ha mejorado unas décimas. ¿En los gobiernos anteriores? Sí, ha ido mejorando poco a poco. En este periodo, por ejemplo, se sometió todo el Magisterio Nacional a un proceso de recalificación académica y pedagógica y, por ejemplo, programas laureados como Un niño, una niña, una computadora, son programas que han contribuido también a la evolución del sistema educativo del país. Yo entiendo la puja que está haciendo Roberto Cañas por convertirse en el ministro de Educación, y yo conozco a Roberto, él es economista, Roberto es economista, no es educador. O sea, que conste ese hecho de que él ha sido profesor universitario, es una persona de valía para el país, un firmante de los acuerdos de paz, pero creo que sus opiniones hoy tienen a la base el hecho de que tiene una pretensión. O sea que él, por querer ser ministro de Educación, puede decir mentira. Me parece que está mintiendo y de manera muy velada. Ok. Bueno, ya vio, don Roberto. No ande dando paja, mire, porque aquí está Eugenio diciendo que usted es pajero. Vea que no es una década perdida en educación. Absolutamente. Incluso, déjeme decirle que en todas las mediciones de opinión, si algo le reconocen a este gobierno, es el tema educativo. Ok. Bueno, ahora me ayuda con la pantallita 11. No sé si esto sea verdad, pues usted me ayuda, nada más decir que no sabe también o que no conoce. Me ayuda con la pantalla. Dice así, mire, en el diario El Mundo sale, no me lo estoy inventando yo. Fiscalía señala a Munguía Payés como creador de la tregua. Dice que ahí que este Munguía Payés era el cerebro, el ministro de Defensa, que era el creador, el promotor de la tregua, que le dio dinero a las pandillas en la tregua, lo dice la Fiscalía. ¿Cree usted que eso sea invento para hacer ver mal los gobiernos del FMLN? Primero déjeme decirle que nosotros como FMLN siempre estuvimos en desacuerdo con la tregua, siempre. Sí. Y el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy coherente. Eso fue en la época de Funes. Claro, por eso digo, y el presidente Sánchez Serén ha sido muy coherente, muy firme y muy claro
de no avalar ningún mecanismo de diálogo, ni de tregua, ni de pláticas, absolutamente nada que alivie, que beneficie o que le dé espacio a esos grupos criminales. Por lo tanto, quienes hayan impulsado la tregua en nuestro primer gobierno, quienes lo hayan hecho, tienen que responder ante la justicia. Pueda aprobar, dice. Y tienen que responder ante la justicia. Y la postura del gobierno y la postura del partido siempre ha sido que este tema debe de ser dirimido en sede judicial. Y si ya conocían eso ustedes en el primer gobierno, ¿por qué reeligieron a Munguía Payés como ministro en el otro gobierno, en el de ustedes? Porque este es un tema que hoy lo está sacando. ¿De cuándo es esa noticia? Ya Dillitas. Ah, bueno. Ajá, sí, es reciente, sí. No es reciente, ya Dillitas salió. Sí. No, pero no estamos hablando de años, pues. No estamos hablando todavía. Esto salió ya en el periodo de Sánchez Serén. Ya. Entonces, pero yo como presidente al ver eso y que ese ministro lo tengo, yo lo quito. Es que lo que pasa es que ahorita no hay prueba de nada. Él no ha sido condenado. Uh-huh. Bueno. No, pero yo con solo que ya la Corte de Cuentas está, ahí tiene otro caso grande de que con el dinero de las tiendas, dicen, ahí se armó un arroz con mango para darle dinero. Uno de los periodos en el que se ha modernizado más y mejor el sistema penitenciario ha sido en este gobierno. El presidente Sánchez Serén ahí sí ha hecho una obra maravillosa con la modernización, ampliación y nueva infraestructura penitenciaria del país, que esa es una bomba terrible, el sistema penitenciario. Claro. Pero se ha avanzado muchísimo. Yo como soy medio loco, si yo fuera presidente y me hubiera salido manchado con esta onda de esta tregua, yo lo quito. Lo que pasa es que no hay ninguna prueba contundente todavía. Solo el tamal, el chambre, yo lo quito, porque me va a salpicar a mí. Si de chambre se trata, Will, ¿a quién no le han levantado chambres en este país? Hasta a mí. Pues entonces, no se puede actuar de manera no puede asada. andar con el dedo en el gatillo y la pistola montada. Por eso siempre el dedito se pone recto. Correcto. Bueno, ya hablamos de todo un poco. Queda claro entonces que no existen funcionarios corruptos en los dos gobiernos del FMLN. Queda claro que mejoraron la educación. Queda claro que mejoraron la seguridad bajando el índice de homicidios. Queda claro pues que el sistema de salud también mejoró porque hay, ¿cómo se llama? Solo dijo que tal vez la atención, ¿verdad? Sí, la calidez no es la suficiente. Ajá. Y siempre falta hacer más, por supuesto. Sí, claro. Esta es una rueda que lo que hizo hace 15 años hoy hay más población, tiene que regresar porque primero ya hay más población, hay que ampliar. No, y segundo, deteriora la infraestructura. Y segundo, la infraestructura está deteriorada. A veces es nueva o nueva tecnología. O remodelación o nueva tecnología, tiene razón. Fíjese que algo que me preocupa, tal vez me ayuda con la pantalla 10. La pantalla 10, sale una publicación ahí que a mí me da cosas que hacer, ¿verdad? Dice, Migración, anuncia cierre de control en Puerto Bahía del Sol y Puerto Varillas que afectará el comercio y el turismo de la zona. Ahí déjelo. Esos son dos puestos, llamémosles fronterizos, llamémosles migratorios, que la gente que anda en esos veleros que están ahí, yates y todo eso, que vienen de otros países, ahí se reporta. Desembarcan ahí, chequean migración ahí y ya están legales en el país, ¿no? Sí. Pero dice que ahora... Eso es parecido a lo que es Ilopango, por ejemplo. Ajá, como un aeropuerto, es una entrada internacional. Sí. Pero ahora, a 15 días, ya para entregar el gobierno, le mandaron una carta a esta gente de parte del gobierno actual que le cierran esas dos fronteras, esas dos aduanas, llamémoslo así. No tengo la información, sé que la señora directora de migración es una mujer muy capaz. Quitemos eso. Pero no conozco cuál sea la razón, la motivación, desconozco la información. Pero 15 días para irse. O sea, me parece que no, mi postura sería que no se debe de cerrar. 20 años han estado. Por eso digo, mi postura sería de que no se debe de cerrar. Por ejemplo, si yo fuera extranjero, imagínate, vengo en mi yate, vea, llego y quiero entrar a El Salvador legal, tendría que irme por el río Lempa, perdón, por el río Grande, río Huascorán, hasta llegar a La Matillo.
para checar ahí mi entrada a El Salvador y poder estar legal. Voy a averiguar, no tengo información de que haya pasado ahí, me comunicaré con la directora de migración en su momento para ver qué es lo que ha ocurrido, porque mi postura... Usted todo sabe. Bueno, soy diputado. Todo sabe, no quiere decir. No, si no le que le están pagando la factura al señor Ray por lo... Y por eso le doy mi postura de que mi criterio es que no se debe de cerrar. ¿Por qué? Porque cada vez debemos de ser más un país abierto y no cerrado. Es que... Lo que insisto es que no sé qué incidente hay ahí o si lo que van a hacer es remodelar, o sea, no sé cuál es. No, cerrado. Por eso no conozco el tema. 20 años han estado. Pero esperemos hasta tener la información completa. Ahorita tenemos, y usted como periodista sabe, lo que tiene es una versión. Ajá. Hoy necesita la otra versión, que es la de la directora de migración. Ya me dio en la nuca usted. Sí, es que hay que sopesar. Ya me desarmó. Con eso ya Emilio Correa 2 le voy a decir. Cuando es el que le afecta de su partido, Emilio Correa de Arena dice, no, yo eso no sé. Yo soy diputado nuevo. Dice. No, pero yo le doy postura. Sí. Mi postura es que debe de estar abierto. Sí, porque genera turismo. Claro. Y además eso tiene una gran potencialidad de desarrollo. Por eso. O sea, claro. Entonces por eso le digo que no nos apresuremos. Es seguro de que ahí lo que hay es un proyecto de otra naturaleza. ¿Y por qué no ha invitado a la directora de migración? No sé, regáleme el número. Yo le voy a regalar el número. Vaya, me lo manda por WhatsApp. Vaya, ¿cómo no? Vea, para que, si ahorita está viendo, porque como aquí rápido, los chambres vuelan. Señora de migración, si está oyendo. O alguien que le diga, mire. Ha de tener su número celular ella. Sí, va. Sí, debe. Entonces, llámele al celular de don Eugenio, la ponemos en altavoz aquí en el micrófono, para que nos diga la versión oficial. Sí. Ya, porque está medio raro, pues, porque... No, yo no creo que se cierre definitivamente la política de este gobierno. Bueno, y no hemos hablado de turismo, pero, por ejemplo, en este gobierno, en esto el ministro Duarte ha sido muy exitoso, y cuando se ha creado mejor infraestructura turística del país. No, eso me consta que ha echado riata. Así es. De los funcionarios que he visto yo que han echado riata. Muy profesional. Es ese Duarte. Sí. Pero esto no está ayudando al turismo. Y ellos trabajan de la mano, por eso le digo... Hoy como periodista usted solo tiene una versión. Y ya no me pregunte hasta que tenga la otra versión. Va, chivo, fácil me dio en la nuca y fácil me zafó. Va, está bien, pues tengo que aceptarlo porque tiene la razón, vea. También habla, ahorita me pone la pantalla número 9. La pantalla número 9 habla el mero de la net, mire, Cardenal. En el diario La Página, él dio esa entrevista, mire, dice, que los tienen en la mira, dice. Estos últimos 10 años el FMLN como empresario nos han cambiado las reglas del juego, dice. No sé qué reglas del juego, usted me ayuda a explicar. Y no sé cuáles impuestos se les hayan subido, porque el IVA es el mismo. La renta es la misma. Nos han subido los impuestos, dice. Nos han tratado mal, dice. E incluso nos han visto como adversarios, dice. O sea, ustedes los han visto como competencia empresarial. No. ¿Compiten ellos con el Alba Petróleo? No, definitivamente el señor Cardenal es de Arena, pues, claro. y en ese sentido, pues esa es una parte de la verdad. O sea, políticamente hemos sido adversarios ideológicos y políticos. Claro. Porque él ha sido, pues, un militante activo de su partido y eso es respetable. Luego, en materia económica... Incluso fue funcionario. Ahora, yo le digo en esto, en materia económica, bueno, pero es que el país está mejor económicamente. Le estoy hablando de los depósitos, le estoy hablando de los es que yo eso le creo. Lo que yo quiero que me veas en la otra página que tiene ahí, ¿dónde está el pisto? Porque yo le creo todo ese montón de dinero, pero fujé la agenda en la otra página. Y por eso es que el país está mejor ahora. Por eso es que crecemos al 2.4%. Ajá. Si eso no es inventado. No, eso pues es real. Están los datos. Pues o sea, no podemos mentir porque están los datos, pero ¿dónde está el billete? Pues porque está invertido. Yo ando en hambruna, fíjate. En crisis, creo. Yo lo veo algo gordito. No, pero hinchado de la aflicción.
hinchado de la aflicción. ¿Dónde está el billete? ¿Verdad? Porque aquí en este país plata hay. Y además, como dice el nuevo señor presidente, hoy el dinero va a alcanzar. Ajá, porque nadie lo roba. Va sí, entonces, yo creo que hoy vamos a estar en un periodo de maravilla. De bonanza. Donde va a haber más empleo, va a haber más desarrollo, todo va a ser... No va a ser azul, como dice la gente, sino que todo va a ser celeste. Ajá, y con muchas golondrinas en el cielo. Mire, pero regresando a ese tema, ¿y cómo va a dar empleo? Además, el gobierno, allá andan las bullas que ustedes han metido un montón de gente a trabajar al gobierno. No es cierto, absolutamente. Están todos los datos. Primero, eso es una falacia. Está, por ejemplo, la ley de presupuesto. Ajá. La ley de presupuesto. Y el presupuesto general de la nación son los instrumentos que cualquiera puede revisar, compararlo en cada uno de los años. Y uno ve las únicas plazas que se han aumentado ha sido en seguridad pública, en salud, algunas plazas en educación y nada más. O sea, el empleo no se ha disparado en nuestro gobierno porque el Estado siempre ha tenido recursos exiguos. Entonces, no es cierto esa situación definitivamente. Y ofrezco como valor de prueba el estudio de la ley de salario. Ahí está todo. Entonces, ¿es mentira que a última hora han estado metiendo gente? No es cierto, no es cierto. ¿Y eso? O sea, y eso se podría comprobar fácilmente con los instrumentos de Hacienda. Ajá. Y entonces, y la ley de responsabilidad fiscal, si hoy no se puede hacer eso. Si tenemos una ley de responsabilidad chambre, fiscal, es chisme. Es totalmente chambre, totalmente rumor, chisme. Falso es rumor, así es. Y de los sindicatos express y todo eso también es... Imagínese que, bueno, yo creo que ahí puede ser que el señor presidente electo haya sido mal informado, porque él denunció en un Twitter la creación estos días del sindicato de Cancillería. De Casa Presidencial. Y el de Cancillería. Sí. No, él no se refirió en esta semana al de CAPRE, sino al de Cancillería. Sí. Y ese fue creado en el 2010. Está el registro. Y ya fue publicado. Pero por eso le digo, no estaba hábil desde el 2010 creado y todo. Yo creo que el señor presidente electo tiene que informarse mejor. La UCA ayer, el editorial de la UCA ayer le señalaba que no debe de seguir actuando como candidato, sino como presidente electo, dice la UCA ayer. Y la UCA es una institución muy seria y le advierte eso, que se sigue portando como candidato en un momento en que el que debe de asumir el talante de presidente electo. O como le dijo Dagoberto Gutiérrez en estos días, muchachos, leer, le dijo, estudiar, le dijo. O sea, le dijo Dagoberto, que Dagoberto lo conoce bastante. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, yo creo que efectivamente el país necesita ponderación. Por ejemplo, en este sentido, trabajar por el diálogo nacional es muy importante. O sea, creo que llevar al país a un enfrentamiento estéril entre las fuerzas políticas no tiene sentido. O sea, creo que debemos de avanzar a un diálogo nacional. Desde el FMLN mi postura es que el FMLN debemos de acompañar todas aquellas iniciativas buenas que plantee el nuevo presidente electo que beneficien a la gente. Sería una tontería ponerse a hacer una oposición sin sentido para bloquear beneficios para la gente. En algo que beneficie a la gente. O sea, debemos de ser racionales en el país. Pero en ese sentido, yo creo que también el presidente electo debe de asumir un talante diferente. O sea, ya terminó la campaña. Pero yo entiendo que la razón de ser, el origen del FMLN, el origen, cuando ustedes iniciaron, la fuerza más grande fue con los sindicatos, vean, los sindicatos, la fuerza que salían a apoyar las marchas y todo eso. Por ejemplo, en los 10 años de gobierno del FMLN, yo no he visto que hagan berrinche los sindicatos tanto de andar haciendo paros. Porque el gobierno ha tenido el presidente Sánchez Serén por medio de la Secretaría de Gobernabilidad, en su momento Jato, luego Tono Morales, por ejemplo, que ha jugado un papel extraordinario, Marcos Rodríguez. Ese equipo es el que ha tenido en sus manos la política de diálogo nacional con los gremios. ¿No se acuerda usted, por ejemplo, las marchas que hemos recibido en su momento en Capres,
de los maestros. Las marchas que hemos recibido ahí de los excombatientes de la Fuerza Armada, del FMLN. Muy pírrica, sí, hubo momentos muy tensos en esa relación, pero ¿cómo se resolvió siempre? Con diálogo. Pero ¿Por qué? Porque a la gente hay que oírla. Por ejemplo, en el CNR, en los 10 años de ustedes, nunca hubo huelga. Nunca. Pero nunca hay sindicatos, paro laboral. Pero porque hemos tenido Pero hoy que ustedes perdieron las elecciones, ya pusieron la primera huelga. Pero eso ocurre, usted recuerde, y esa es una máxima generalizada, siempre que ha habido cambios de gobierno, siempre, desde que el mundo es mundo, y revise usted los anales de las noticias, los movimientos sociales elevan su parada, eso es así. Desde que el mundo es mundo. Cuando cuando entregó Funes a Sánchez siempre revisen las noticias, revisen las noticias. ¿Por qué? Porque hay, o sea, no todo el movimiento sindical simpatiza con una postura política, no, el movimiento sindical es lo más diverso que puede haber en este país y qué bueno que sea así. Porque le digo, lo que va quedando en este sentido es la imagen de que el gobierno del presidente Sánchez Serén se ha caracterizado por ser un gobierno de diálogo, de entendimiento con todos los movimientos sociales y políticos del país. Y en cambio todavía no conocemos, yo creo que tampoco uno puede ser irresponsable de hacer críticas al señor Bukele cuando todavía no ha empezado a gobernar. Pero uno sí se refiere a lo que ha dicho públicamente. Está escribiendo aquí en Facebook a alguien que dice, yo trabajo en el CNR, dice, el hijo de Gerson Martínez, dice, entró ganando $3,000, dice, y hace 3 meses le subieron $1,400 de aumento, dice, ahora gana $4,400, el hijo de Gerson Martínez. No nos consta. Yo no sé si trabaja o no ahí, no sé, desconozco. Conozco al hijo de Gerson porque es un muchacho abogado muy exitoso, es un abogado muy bueno, pero desconozco si tenga o no ese salario. Pues, o sea, no tengo evidencia, pero sí sé que Gerson tiene un muchacho, un hijo, que es un buen abogado, un abogado brillante, pero desconozco. Bueno, si es un buen abogado y es brillante, no importa que sea hijo de Gerson Martínez, si él ejerce bien su... Sí. Pero ahí no habrá como nepotismo, ¿o no? Si hubiera estado en obras públicas, sí. Él trabajaba primero, yo recuerdo que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, de años, desde antes que fuéramos gobierno nosotros. Por eso digo que no sé dónde está ahorita, no puedo verificar. En el CNR, dice. Sí, pero no me consta, o sea, a mí no me consta. Y ahí dice también que le crearon una plaza, dice, sí, pero para no una jefatura, dice que es como la gente chambrosa, que la jefatura solo 5 empleados tiene, dice, solo para... No, y yo lo conocí a este joven cuando trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y ya era abogado. Sí. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial, vamos a bajar los ánimos y vamos a hablar de lo que quedó pendiente de hacer, porque nunca en 10, 15, 20 años, bueno, Arenas tuvo 20 años y todavía quedaron cosas pendientes que hacer, así que siempre hay cosas pendientes que hacer, y no nos cambien, amigos, regresamos después de la pausa comercial. Gracias, amigos, por continuar esa entrevista de Hablemos Claro. Bueno, para ir cerrando ya la entrevista, Eugenio, y abrir un poco, unas 5 o 6 llamaditas al público para que desahoguen las penas en la línea telefónica. ¿Tienes problemas que abramos la línea o no? Eso, usted sabe su formato. Ok. Mire, a mí me preocupa algo de que hay una sociedad, ¿verdad?, mixta ahí, público-privado, démosle así, con los alcaldes del FMLN, ciertos alcaldes con Alba Petróleo, donde pusieron un aporte de dinero de los impuestos municipales, los alcaldes, para esa sociedad. Ahí andan la bulla, el rumor y el gran riegue, pues, que el Alba está en quiebra o que está quebrado. Si eso fuera cierto, que quebrara,
¿Y qué va a pasar con esos dineros de los alcaldes? No, que no son dinero de los alcaldes, son dinero del pueblo. Pero no es cierto que esté quebrada. No, lo que está enfrentando Alba, que no sé, ellos tendrán que ver cómo van a driflar ese tema, que es complejo, es el cierre de cuentas producto de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela y que el sistema financiero en El Salvador, por presiones de Estados Unidos, le ha tenido que cerrar las cuentas a Alba, se las ha cerrado. O sea, Alba no está en quiebra, ni mucho menos, es una operación muy exitosa. Pero ¿quién van a tener puede? Que andar con las mochiladas de dólares. Pero han tenido que retirar todos sus fondos del sistema financiero porque no pueden operar ahí. Y en esto el sistema financiero no lo podemos culpar, pues, si el sistema financiero lo que recibe son las presiones de sus casas matrices, y las casas matrices las presiones del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces, de ninguna manera están en riesgo los dineros de las municipalidades, de ninguna manera. Esa es una operación muy exitosa, que además siempre... Mire, y si ya el Alba ya creció, ya tiene tanto pisto, ¿por qué no le regresa el pisto a las alcaldías? ¿Para qué seguir las alcaldías en eso? No, porque eso es parte del concepto. O sea, Alba no es una empresa privada, es un asocio. Público-privado. Ajá, y parte de la naturaleza de esa composición es que tenga ese tipo de integración. ¿Y no es peligroso que ese asocio público-privado, por ser público-privado, en un momento dado quiebra a Alba? Y digamos que en estos 15 días... Pero la premisa del quiebre creo que no es el tema. Digamos que en estos 15 días que le faltan para salir del gobierno, ustedes dicen, ok, el Estado absorbe la deuda. No, Will, recuerde que Alba... No, en Nicaragua sí. Óigame, pero Alba no surgió en nuestro gobierno. Alba ya existía... En los tiempos de Arena. En los tiempos de Arena. O sea, esto no tiene nada que ver con que si estamos o no estamos en el gobierno. Alba ya existía. ¿Como empresa privada? No, en ese asocio mixto. ¿Público-privado? Con las alcaldías, no sé cómo es el término que le dan, pero de esa manera, entre municipalidades y Venezuela, ese asocio ya existía desde los gobiernos de Arena. O sea que la plata de las alcaldías, que es de los contribuyentes de cada municipalidad que han aportado plata, tiene por qué está estar segura. en riesgo, eso no está en riesgo, porque Alba no está en quiebra tampoco. O sea, lo que tiene es esta condición del cierre de cuentas producto del enfrentamiento del señor Trump con Venezuela, que ahí es harina de otro costal. Okay. Esa es la problemática. ¿Le está yendo bien al Alba, entonces está ganando plata pues para no estar en quiebra? Pues habría que conocer sus estados financieros. Yo no conozco en detalle sus estados financieros, pero lo que ellos han informado públicamente es que tienen sus recursos y que su operación es segura. Entonces la plata de las alcaldías, que es dinero del pueblo, no tiene por qué estar en riesgo. No es dinero de los alcaldes, es dinero del pueblo. Y no tiene por qué estar en riesgo. Excelente. ¿Y reciben algunos beneficios las alcaldías por prestar esa plata ahí? Deben de recibir, me imagino que sí, porque todo el que invierte pues tiene que recibir algo. Obvio. Es legítimo. La lógica dice que así sí. Así es. Pero habría que ver, ¿verdad? Sí. Porque usted y yo solo conocemos una parte, como es. Una parte. Mire, está buena la zafada que usted... Mire, la zafada suya está buena. Lo felicito. Bueno, vamos a abrir el teléfono un ratito porque ya vamos al cierre del programa. Solo les voy a pedir, les voy a suplicar, pero sí a suplicar que no hayan faltas de respeto ni palabras ofensivas. Si va a hablar, hable con respeto y cualquier cosa que usted no esté de acuerdo, dígala, pero con respeto, porque si no, después los invitados no van a querer venir porque van a decir, ay, Will lleva que lo haga piñata a la gente con el teléfono. Así que no es la radio 700 AM de William Chamagua, que ahí el que llega solo que lo destaden llega. Aquí pues es televisión y por favor le suplico que seamos respetuosos. Vamos a recibir una llamada. Vamos a ver, se me cayó esta llamada. ¿Tenemos una en estudio? Sí. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Hola. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos habla, amigo? De aquí de San Salvador. San Salvador, dígame, ¿qué desea opinar? Sí, solamente quiero opinar para decirle a los señores de doña chica con mucho respeto de que si él
ha renunciado definitivamente al FMLN porque lo veo como que ya le gusta el colorcito celeste, ¿verdad? Como el celeste, y también lo que él dice de que el gobierno no ha metido gente nueva atrás, que está con la misma gente desde los gobiernos de Arena. Claro que sí han metido gente, lo único que con la gente que se ha jubilado, que se ha pensionado, con la misma gente que ellos han echado, han metido a sus mismos militantes. Yo sé muy bien todas las cosas que se han inventado los estudios de tráfico, los del Fodial, todavía es la misma gente militante de los partidos de ellos los que le andan haciendo la campaña. Yo lo que mucha gente conocida que ellos los han metido al gobierno. Vaya. Ahora, ¿qué opina él con la evaluación que le da ahora la asignado a su flamante presidente, que gracias a Dios unos 15 días le quedan? Vaya. Que con el 26% que es el presidente peor que hemos tenido en la historia del país. Vaya, ahí le va a responder al final. Muchas gracias por llamar, oye. Bueno, gracias. Y con mucho respeto y feliz noche y saludos a Eugenio. Ponga el número de celular para que puedan llamar la gente de Estados Unidos. Hola, buenas noches. ¿De dónde habla? Aló, buenas noches. Le estoy hablando de Juneau, Alaska. Dígame, amigo, pero sea breve, por favor. Bueno, breve. El señor Chicas mencionaba acerca de el dinero que fue aprobado para el Hospital Rosales el año pasado, en junio. Mi pregunta es, si fueron 170 millones y 80 millones eran para la construcción del nuevo Hospital Rosales, el por qué hasta ahorita no se ha hecho nada con ese dinero. Gracias. Vaya, gracias, muy amable, hasta Alaska. Bueno, vaya anotando las preguntas y al final... Bueno, ¿de dónde habla? Buenas noches. Muy Hola. buenas noches, le hablo de San Salvador. San Salvador, breve y con respeto, hermanito, dele. Con mucho respeto al señor Eugenio Chicas, quería preguntarle ¿por qué fueron tan desastrosos como gobierno? ¿Por qué? Solo esa pregunta. Solo esa pregunta. Bueno, ahí le va a contestar al final. Bueno, tenemos otra llamada del extranjero. Vamos a ver, buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, don Will. Le saludo de Los Ángeles. Un saludo para usted. No puedo decir lo mismo del señor Eugenio, ¿verdad? Creo que a nadie le cae bien. Tranquilo, Sin ofender. tenemos que ver con respeto, Okay. tranquilo, démosle. Bueno, muy bien. Sencillamente quiero decirle algo de lo que usted, señor Eugenio, está diciendo, que han ayudado en la seguridad del país. Se lo voy a hacer breve. Yo en el 2016 me he venido de El Salvador. Vendí, señor, la cama, todo, hasta el chucho vendí, para poderme venir huyendo de la delincuencia. Y cómo usted me viene a decir a todos los salvadoreños que han ayudado a que haya mejor seguridad. Es una gran mentira. Vaya, gracias, hermanito, hasta Los Ángeles. Mentira, señor Eugenio, así que Vaya, hasta gracias. Los Ángeles, mentiroso. Gracias. Vaya, estamos hablando hasta Los Ángeles, California. Tenemos una llamada en el estudio. Hola, buenas noches, ¿de dónde habla? Bueno, Breve y con respeto, hermanito, démosle. buenas noches, David Salgado. Allí solamente a opinar también de mi parte, ahí don Eugenio Chicas, ¿De dónde habla? de Santa Tecla. Santa Tecla, dígame, amigo, ¿qué desea opinar? Yo me alegra lo que él le está diciendo él a usted allí, y lo estoy viendo yo aquí, a usted y a él, de que él dice que no sabe nada de todo lo que usted le pregunta. No, sí. Ahora, está bien. Otra cosa, cuando ellos iban a llegar al poder decían que el salario mínimo tenía que ser de $400. Ellos ya se van para sus casas, amén, gracias, y el pueblo a un lado solamente. Vaya, muchas gracias. No, pero sí hubo un aumento del salario mínimo en los periodos, pero al final contestamos. Hola, amigo, ¿de dónde habla? Sí, aló, buenas noches. Hablo de aquí de Los Ángeles, California. Bueno, Los Ángeles se ha conectado hoy, dígame. Sí, con mucho respeto ahí para el señor Chicas, que quería decirle por qué el FMLN como gobierno ha sido tan incapaz y ha dejado a nuestro país en la ruina y nos está dejando endeudados. Esa es mi pregunta. Gracias. Vaya, muchas gracias. Bueno, ahí dio los números que ha entrado más plata ahorita ahí don Eugenio, pero va a contestar al final. Bueno, la llamada en estudio, buenas noches, ¿de dónde me habla? Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanito, con respeto y breve, porfa. Buenas noches, Miguelito, un gusto saludarlo. Ahí igual el señor Eugenio Chicas, solo decirle, le hablo aquí de Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana, Miguelito. Démosle, hermano.
lo único que le puedo decir a estos dos gobiernos de PNL, que son lo peor que hemos tenido en El Salvador. Sí, se ha disminuido la pobreza, pero para ellos, para la cúpula, pero para los excombatientes que verdaderamente pusieron el pecho, nada. Gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, parece que es veterano, pero creo que de la Fuerza Armada, porque me dijo mi sargento. Aquí tengo otra llamada, pero se me cortó. Bueno, tenemos otra llamada en estudio. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, don Will. Buenas noches, don Eugenio. ¿De dónde habla, madrecita? Hablo de San Salvador. ¿Usted es la suegra de don Eugenio? No, fíjese que hubiera querido ser la suegra de él para tal vez hubiera conseguido trabajo. Fíjese, don Will, que quiero decirle a don Eugenio sí, que hubo muchos funcionarios del FMLN que trabajaron mal. Trabajaron mal, don Eugenio. Se equivocaron en poner funcionarios. Mucha gente del frente fue marginada por los funcionarios del FMLN y hay un resentimiento de esa gente. Yo he platicado con combatientes que trabajan en el gobierno y esa gente está completamente molesta y ustedes no escucharon a la población, don Eugenio, no escucharon a la población. Eso fue un daño grande. Otra cosa, para ustedes, para meter gente, no seleccionaron la gente que tenían que haber metiendo areneros y dándole jefatura a los areneros. Si los areneros tuvieron oportunidad 20 años con sus partidos, y los del frente, ¿cuándo iban a tener oportunidad? Gracias, Entonces, mi amor, él le va a contestar al final. Es que, don Eugenio, disculpe, pero hubieron muchos errores en el partido. Buenas noches. Bueno, no sé qué me le está pasando a mi teléfono celular, me caen las llamadas, pero no las puedo contestar, no sé qué me le pasa. ¿Qué le hablo? ¿Le toqué el teléfono? No, sé, se aquí saturan está. también. Se satura, ¿verdad? Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, de Los Ángeles, California, Benjamín. Los Ángeles, ¿y allá cuántas horas va de más ahorita? 2 horas va de más, ¿verdad? Solo una es nada más de diferencia. Con razón, démosle, amigo. Sí, entonces, la opinión es de que este señor, este joven dice que han mejorado en los últimos 10 años. No, la verdad que no. O sea, si quieren decir que han mejorado, eso no es suficiente. Tenía que haber hecho un buen trabajo. O sea, solo de mejorar, o Anate iba a decir que han quedado igual o peor para atrás. Buenas noches, Will. Vaya, buenas noches, hermanito. Bueno, tenemos ahí la voz del pueblo, es la voz de dos, don Eugenio. Así que, buenas noches, ¿de dónde habla en el estudio? Hola, buenas noches, don Will. ¿De dónde habla, amigo? Hablamos de San Miguel. San Miguel, con respeto y un poco breve, hermanito, démosle. Bueno, sí, la mayoría de la población está un poco molesto, ¿verdad?, con el frente, porque la población necesitaba ayuda. Por ejemplo, con lo que es el Viceministerio de Transporte, una persona que tenga 4º o 5º grado no puede obtener su licencia de conducir. ¿Por qué? Porque el Viceministerio de Transporte solo le da 30 minutos para que conteste un examen de 30 preguntas. Entonces significa que la gente que lee despacio, que tiene 2º o 3º grado, no puede obtener su licencia de conducir. Entonces, en eso se hubiera puesto al frente de poder ayudar a esta gente, buscar un mecanismo que ese examen fuera tanto en manuscrito o en computadora, que tengan la opción, así como en el registro de armas, que hay 2 formas de poder obtener su licencia. Entonces, la población, si ustedes fijan ahora, esa traba que han puesto, es una gran barbaridad en el banco haciendo filas. Entonces, el de frente tenía que haber facilitado muchas cosas a la población, pues, para que puedan obtener su licencia de conducir, darles más tiempo a estas personas, por lo menos unos 40 minutos por examen, pero es un poquito tiempo. Gracias, hermanito. Vaya, mira, y tú una buena propuesta para los diputados del FMLN de que metan esa reforma a la ley de tránsito, porque es cierto, fíjese que allá en San Miguel a mí mucha gente se me queja. Ellos son buenísimos para manejar, pero buenísimos, porque aprendieron a manejar en el campo, pero manejan bien, pero no saben leer y escribir, pero no pueden optar a una licencia. Entonces, andan jugando, a veces andan hasta de transporte público en los camiones,
El tema es que pero si no alguien no pueden sabe aplicar. leer, si alguien no sabe leer, ¿y cómo puede ver una orientación sobre una condición donde puede tener un accidente? Es bien complicado. Hay gente que no sabe leer, pero la pone a contar $100,000 y no se le equivoca. Hay que revisar ese tema, yo tengo dudas en ese sentido por la responsabilidad, porque también una cosa es manejar su propio vehículo y otra cosa es manejar un colectivo. Pero tal vez en la reforma le pueden meter que si no sabe leer, que tome de obligación un curso de avanzado eso puede ser una para solución. por lo menos saber leer y escribir un poquito y los que tengan tercer, cuarto grado, dice que cuarto grado no le dan. Entonces, porque le dan muy poco tiempo y tiene razón, pues hay una gente de cuarto grado ya con varios años de estudió cuarto cuando era niño y toda su mayoría de edad no ha estudiado, pues no va a ir a la capacidad mental de los que son bachilleres o licenciados. Pues. Entonces, ahí como que se debería de segmentar el tiempo según los grados intelectuales. Sí. Está bueno para una reforma eso, mira. Hola, buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, fuerte saludos desde Los Ángeles. Los Ángeles, y hoy todos los de Los Ángeles se activaron. Dígame. Sí, estamos pendientes. Nomás una preguntita, don Eugenio. ¿Cómo dice que la salud está mejor, pero si los hospitales no tienen pero ni una dolofín? Buenas noches, señor Eugenio. Vaya, gracias. No, ha habido un desabastecimiento hoy al final, vea. Pero ya se resolvió, ya lo informó esta semana Salud, que ya está entrando el abastecimiento. Es que era un problema de compras. ¿De logística? Sí, no, ya está entrando el medicamento. No hay problema. Ya está. Sí, ya bueno, está. Señores, ¿cuándo lo van a repartir para que la gente vaya a pasar consulta? Ya reportó el Ministerio de Salud que ya recibió el abastecimiento de medicamentos y ya está en proceso de entrega. Para mandar a los hospitales y a las clínicas. Sí. Bueno, ya va a haber medicina dentro de poco. Sí. Hola, buenas noches, ¿de dónde habla? Sí, buenas noches, hablo de aquí de la Florida. Florida, Miami. Sí, no, Orlando. Orlando, dígame, ¿qué desea opinar, amigo? Sí, nomás le quería preguntar a don Eugenio Chicas de que cuándo van a despertar a la momia, solamente eso. Vaya, gracias. ¿Y quién es la momia? ¿Paolo Lúdero? ¿Quién? Es que así le ha trabado Walter Arago a Paolo, la momia, algo así. Y, bueno, vamos a recibir la llamada en estudio. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. ¿De dónde habla, hermano? De San Salvador, don Willy. Buenas noches. Buenas noches, démosle, amigo. Vaya, quería dar mi opinión ahí sobre el señor Chicas. ¿Cómo es posible que dicen de que la salud está de San Salvador? Sí. ¿Cómo es posible que pueden decir de que está bien en salud y nos estamos muriendo, Willy? No sirve lo que es la salud para todos nosotros. Estamos mal, no sé cómo es que él dice de que todo está bien. ¿En qué forma es que estamos mal? No tenemos medicinas, hospitales fatales, que hasta el agua se mete, no son hospitales en laguna, o sea, estamos mal. Entonces mi consejo es, de cómo va saliente este partido, que todos los que tienen ahorrado, que dicen que han crecido, que lo dejen entonces, para que no se lo vayan a llevar, para que podamos restablecer todo eso. Sería mi opinión, don Chicas. Ok, bueno, llevarse no pueden llevar así fondos públicos, porque entonces los procesan después, vea. No, si siempre se los llevan. Ustedes saben que nosotros todos sabemos de que, primero Dios, yo sé que ya el otro año ya el FMLN ya no va a existir, ya, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Bien difícil que partidos como Arena y que FMLN dejen de existir, porque quiera sea o no, tienen alcaldías, tienen gente, pues, tienen base, como le llaman política, y es bien difícil. Para que un partido desaparezca, es que en una elección legislativa no tiene que sacar 50,000 votos o un diputado. Y el FMLN y Arena, PCN, PDC, son partidos que yo dudo que en una elección municipal no saquen 50,000 votos o un diputado. Así es que, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Hola. ¿Aló? Hola, ¿de dónde habla, amigo? ¿Aló? ¿De dónde nos habla? De San Salvador, mirado, Will. Dígame, hermanito. De San Salvador. Dígame, hermanito, ¿qué desea opinar? Una cuestión, solo quiero decirte. ¿Aló? Sí, le escuchamos, dele. Sí, oíme, Will, y cómo... ¿Aló?
y Chicas será de amnesia, hablando de tanto de que ha hecho bien en de los dos periodos y por qué perdieron las elecciones y solo lo tienen un 6% de la población salvadoreña. Que te explique eso. No ha habido corrupción, mejores hospitales, mejor educación. La educación no sirve en El Salvador. Vaya, gracias, amigo. Bueno, anote ahí, don Chica. Solo vamos a recibir prácticamente 2 llamadas más. Así que los que tengan suerte con 2 llamadas más para que don Eugenio pueda contestar la llamada. Uy, se me fue. Tenemos en estudios, sí, aquí no sé qué me le está pasando al WhatsApp, no, quizás se me ha saturado. Tenemos en estudio, buenas noches, ¿de dónde habla? Gracias. Aló, buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? Oscar Ramírez, hablo de San Salvador. Quisiera preguntarle a su invitado, don Will, ¿quién es el presidente de la República? ¿El señor Ortiz o el señor Sereno? Según la Constitución, solo se puede sustituir al presidente en caso de incapacidad grave, pero quizás está grave porque nunca lo vemos. 1. 2, dígame, ¿es cierto que las computadoras, una para cada niño, solo son prestadas, que solo son para la foto y después las devuelven? ¿Será cierto eso? Bueno, ahí le va a contestar don Eugenio. Los afiliados pagamos, ¿y por qué ni siquiera penicilina hay? No es cierto lo que dice el señor panelista, que ya está el abastecimiento. No, la CAP establece que desde el primer día ya los contratos ya deben estar listos para ingresar medicamentos. Por favor, seamos serios. Vaya, amigo. Pueblo no olvida. Muchas gracias, amigo. Bueno, anote, don Eugenio, porque vamos a recibir la última llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? De San Miguel, don Will Salgado. Dígame, ¿qué desea opinar, amigo? Sí, fíjese que estaba escuchando a su panelista, ¿verdad? Y sinceramente, pues, está muy equivocado. Me recuerdo cuando el FMLN nos tiró como sector salud a los militantes que nos abrieran las clínicas a la fuerza. Yo quisiera decirle a don Eugenio, si en El Salvador hay mucha calidad de salud, porque el presidente tiene que ir hasta Cuba a pasar consulta y a la gente de El Salvador sufriendo sin medicamentos. Bueno, muchas gracias, hermanito, por su llamada. Buenas noches. Bueno, esa fue la última llamada, así que los que se quedaron con ganas, pues será para el próximo programa. Mañana vamos a estar con Sergio Méndez y un analista nuevo. Yo estoy haciendo analistas nuevos porque ya las caras ya aburren las mismas. Sí, es bueno reciclar. Es bueno. El relevo de generaciones, como dicen. Bueno, don Eugenio. Bueno, varias cosas. Hay mucha inquietud de la gente respecto a si este gobierno en la salida ha llenado plazas, ha cargado de gente, y en esto yo ofrezco como solución: primero, hay una ley de responsabilidad fiscal que eso no lo permite, hay una ley de presupuesto que tampoco lo permite, y por lo tanto el nuevo gobierno tendrá la facultad de poder auditar. De hecho, incluso para el traspaso de mando, lo que se hizo fue pedir el acompañamiento de la Corte de Cuentas de la República para poder constatar el estado de ejecución del presupuesto, los planes de gobierno de cada una de las dependencias, y si se hubiera inflado, contratado indebidamente, eso aparece. Entonces, por lo tanto, eso no es así. Sobre el tema del Rosales, que por qué el Rosales se retrasó tanto, en primer lugar porque hubo bloqueo legislativo, por las razones que fueran. Se bloqueó desde la legislatura la aprobación de ese crédito por 3 años, y eso retrasó el proyecto. Ya ahorita que ya está aprobado, ya está en el diseño, y pues en unos meses esa obra empezará a construir, tiene supervisión internacional como corresponde, por lo tanto la gente no debe de dudar de que ese proyecto va a ser un proyecto de mucho beneficio para la gente. Es un proyecto que tarda más o menos 2 años la construcción, o sea que no es algo que de la noche a la mañana, llevará sus 2 años para poder contar con esa obra. Cuando hablamos de que la pobreza se ha superado, obviamente pueden haber distintos criterios, opiniones políticas o ideológicas en este tema,
pero por eso yo he utilizado datos del Banco Central de Reserva que pueden ser verificados y he utilizado datos de la CEPAL que pueden ser verificados también respecto a cómo el país ha avanzado en el tema de la pobreza. Y en el tema de la educación también los datos son comprobables por instituciones internacionales. Puede haber diferentes criterios desde el punto de vista político-ideológico, pero la información es irrefutable. En el tema de la criminalidad sigue siendo el principal problema del país. Es la angustia de nuestra gente en el día a día y el no haber superado totalmente este problema es lo que nos ha pasado factura a la sociedad, porque la sociedad no esperaba que disminuyéramos la criminalidad, ¿no? Y es cierto que la sociedad no nos llevó al gobierno para disminuir la criminalidad. La sociedad nos llevó al gobierno, al FMLN, para erradicar la criminalidad y no cumplimos. Lo que hicimos fue disminuirla. Y la gente no nos tolera eso, porque la gente no quería disminuciones, quería solución. Sí. Y tenemos que hacernos cargo de que no logramos esa solución. El otro tema que nos pasó factura en este tema, y por el señor que decía, bueno, y si hicieron todo eso bueno, ¿por qué perdieron? Sí. Y el señor tiene toda la razón, porque también la gente tenía dos expectativas centrales que no pudimos resolver. No erradicamos la criminalidad como la gente lo esperaba, porque la gente no quería disminución, y segundo, no resolvimos el tema del empleo en el país, porque la gente aspira a empleos de mejor calidad, la gente aspira a que sus hijos, sus hijas encuentren una oportunidad, y es cierto que nosotros hemos logrado que este país sea estable económicamente, estable políticamente, pero eso no es lo que la gente espera. La gente lo que quiere es un empleo para sus hijos. Y al no haber logrado ese tema, la gente dijo al carajo, ustedes no lo están haciendo bien. Y nosotros en ese sentido... Ni arena ni al frente, dijo. Así, y en ese sentido debemos de asumirlo. Presidente, hasta el sí, o sea, uno cuando falló en ese sentido, porque no es si solo eso podíamos hacer, no. Porque uno puede justificarse que me bloquearon, que la situación no dio, no. Me hicieron fraude. No, es que la gente nos puso ahí para resolver y no resolvimos. Muchos funcionarios del frente, que yo los he visto en otros medios, dicen lo que nos faltó fue publicitar lo que hicimos. No basta eso, no basta. O sea, es cierto, yo creo que se pudo haber publicitado más, pero no bastaba con publicitar más, sino que el tema es, hay temas de fondo, por ejemplo, con este tema del empleo, porque cuando uno ve hoy las encuestas de la UCA, de Gallup, es notorio, son dos los temas centrales. La gente quiere erradicar el tema de la criminalidad de pandillas, que ya no haya ese problema. No es disminuirlo, no, ya no lo quiero. Porque la gente se siente amenazada, temerosa, la renta, la amenaza, los asesinatos, los desaparecidos, o sea, es insuficiente decirle, mira, lo disminuye a la mitad. No, pues que yo no te contraté para eso. Y el tema del empleo. Entonces yo creo que las causas para perder las elecciones estriban en eso. Luego yo creo que también debemos de reconocer de que no todos los funcionarios que llevamos al gobierno fueron lo mejor. Puede haber gente que haya sido proba, pero no basta con que sea proba. Es que tiene que ser diligente en resolver los problemas de la gente y no logramos resolver los problemas de la gente en la medida como la gente lo esperaba. Entonces yo creo que el país se expresó democráticamente en este sentido. Alguien cuestionó ahí, ¿en qué lado estoy yo? Yo estoy con el FMLN, yo soy un cuadro del FMLN. Y hasta que se muera. Así es, o sea, esa es mi opción política del FMLN. Y el hijo ahora le deja en el testamento que tiene que ser del FMLN. Tengo que persuadirlo, mis hijos son del frente. Pero ¿cuál es nuestra tarea hoy? Es aceptar humildemente que nos equivocamos, que no respondimos en su momento a las expectativas de la gente, que debemos de hacer correcciones internas para mejorar ese tipo de actuaciones, porque si no la gente no va a creer en nosotros. O sea,
porque no basta elegir una nueva dirección. Vamos a elegir una nueva dirección y va a llegar gente joven, gente nueva, gente diferente, pero además... pero desde que está diciendo que va a llegar gente joven, ya está usted diciendo quién va a ser el secretario general. Porque solo van dos viejos y un joven. No, pero ¿quién viejo, quién? Óscar Ortiz es joven. Ah, bueno, Óscar Ortiz sí parece joven, pero no es tan joven. Sí. Aristides, bueno, Aristides nunca ha estado en la dirección del partido. Nunca. Bueno, pero tienen su oportunidad. Vamos a ver qué decide la base, qué decidimos desde la base en esa elección, porque con votos se va a dirimir, pero insisto, no solo se trata de nombrar figuras, no, se trata de cambiar nuestros estilos de trabajo. Una crítica que nos hacen acá, por ejemplo, lo de malos funcionarios, lo de la deficiente relación con la gente, tenemos que tener una relación más estrecha, más franca, más cálida, más abierta, más cercana con la gente. Entonces, ¿siente que hubo falla en eso? Claro que sí, tuvimos fallas en eso. ¿Y no pudieron corregir eso? No lo pudimos, o sea, desde luego que perdimos la elección. Se dio cuenta hasta que perdieron. Claro, o sea, empezamos a revisar y dijimos, nos equivocamos en una importante cantidad de cosas y humildemente lo tenemos que reconocer a la gente. ¿Por qué? Porque la gente nos llevó al gobierno no para aliviar, no para mejorar, para cambiar. Entonces, esa es la condición. Por ejemplo, nosotros aumentamos el salario mínimo, nunca se había dado un incremento como el que se dio. Lo que pasa es que es insuficiente para las expectativas de la gente. Claro, este es un tema que hay que abordarlo en un diálogo nacional, porque no se puede irresponsablemente decir, a ver, pongámosle tanto al salario, porque hay que ver las condiciones país. Y en eso hemos sido responsables, pero el tema tiene que ver más en el sentido de cómo generamos más empleo, más oportunidades, porque la gente no nos entiende eso de que aumentaron los créditos, que aumentó la recaudación, que la inflación se mantiene a raya. Entró más plata. La gente no entiende eso, la gente lo que espera es sencillamente que lo que haya son verdaderas soluciones de país. Y ese es el reto que tenemos. Algo para cerrar el programa que a mí me preocupa como migueleño, y a los de Oriente también nos preocupa, pero a los de San Miguel nos preocupa más, que ya tiene más de 6 años de estar aprobado, quizás 8 años, de estar aprobado el crédito para hacer el bypass de San Miguel. No, ese se aprobó hasta el año pasado, Will. No. Mire, se aprobó y se ratificó. O sea, no se había ratificado, se ratificó hasta el año pasado, Will. No. ¿Cómo no? Ese no se había aprobado. Son 122 millones. Sí se había aprobado. Se había aprobado, pero no ratificado porque no habían votos legislativos. Igual que, ¿qué es lo que estaba entrampado? 5 créditos estaban entrampados en ese momento. Ajá. ¿Cuáles eran? El crédito para la ampliación de la carretera litoral. Sí. Estaba entrampado el crédito del Hospital Rosales. Estaba entrampado los 100 millones para la PNC, estaba entrampado lo de San Miguel, que ese se soltó primero, antes se ratificó primero, y había un quinto más, no recuerdo cuál era, pero son 5. Estaban y la plata que se por todo eran 557 millones entrampados. Wow, pero es que mire, desde que estaba la diputada Sandra Salgado se aprobó ese... Sí, se aprobó, pero no se ratificó. Igual, mire, es inexplicable cómo nos tuvieron con el crédito del Hospital Rosales, hombre. O sea, yo creo que son los temas ideológicos en los que no se dimensiona el daño de país. Sí. Bueno, Eugenio, ya para cerrar la entrevista, algún mensaje que le quiera mandar al pueblo salvadoreño. Ya les dijo que reconoce que fallaron en muchas cosas, que se equivocaron. Yo creo, Will, y amigos y amigas del pueblo salvadoreño, nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, yo creo que un legado importante de este gobierno ha sido dirimir los grandes temas de país por medio del diálogo y el entendimiento. Yo creo que desde todos los sectores debemos de contribuir a que el país siga por la ruta del entendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos volver a los entrampamientos legislativos que tuvimos en este periodo de gobierno anterior. No podemos volver a que por falta de acuerdo político no resolvamos grandes temas de país.
Entonces, por lo tanto, la mesura, el diálogo, la negociación debe de ser el camino para resolver en función de los intereses de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por aceptar la invitación. Por supuesto. El canal y las entrevistas está abierta para cuando usted desee volver a venir. Muchas gracias. Y decirles, amigos salvadoreños, que gobernar no es fácil. Cuando uno gobierna tiene desgaste, porque en unas cosas cumple, en otras no. En una falla, en otras es exitoso. Y así es el arte de gobernar. A mí me decían antes, cuando yo goberné San Miguel, no, Will me decía, cada periodo un funcionario tiene desgaste. Yo no entendía esa palabra. Hasta que perdí las elecciones entendí qué significaba el desgaste de gobernar tanto tiempo y de no llenar las expectativas de todos. Bueno, amigos, pasen buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos.